diputados y senadores del Congreso de la Nación, gobernadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores, estimados miembros del Gabinete Nacional y a todos los argentinos que nos están escuchando desde su hogar, buenas noches. Debo decir que miro hacia atrás a lo que fue nuestro primer discurso del Estado de la Nación. Indudablemente podemos afirmar que hoy el país es radicalmente distinto a lo que era hace tan solo un año. Pero antes de hacer un balance acerca de lo que ha sido este primer año de gestión de la nueva administración, quiero hacer una breve reflexión. Probablemente la sociedad argentina sea una de las más familiarizadas con la frustración política de la historia moderna. Para sintetizar esta idea en un número impalpable, somos un país en donde la pobreza se multiplicó por 10 entre 1974 y fines de 2023. Para tener una idea, desde la década del 70 hasta acá, el mundo bajó la pobreza del 50% al 10% y nosotros del 5% la llevamos al 50%. Una verdadera aberración fruto de la casta política. Eso quiere decir que la única experiencia que tuvieron los argentinos a lo largo de la mayoría de sus vidas fue una senda de deterioro de su poder adquisitivo, una larga agonía con pequeños intervalos de crecimiento, rápidamente frustrado por brutos masazos de realidad. Es natural que después de tantas décadas transitando esta espiral de empobrecimiento, para una gran mayoría la decadencia se sienta como una fatal e inescapable situación, o una dolencia crónica a la que uno amargamente se acostumbra. Por programas económicos insostenibles y por infinitas promesas incumplidas, cada nueva experiencia política ha traído más frustración que la anterior. Por eso se habla de la ciclotimia política argentina. Nos ilusionamos con un cambio, chocamos, nos desencantamos y el ciclo comienza nuevamente, borrando con el codo lo escrito con la mano. Que se quede tranquila que no lo vamos a repetir, vas a crecer en libertad. No es casualidad que escuchemos constantemente, no te ilusiones, es en vano, o Argentina siempre va a defraudar. Tampoco es casualidad que las últimas elecciones las haya ganado el primer presidente liberal libertario, un completo outsider del sistema. Es algo que jamás hubiese ocurrido si los políticos tradicionales hubiesen mejorado nuestras vidas. La Argentina, durante 100 años, giró como una calecita en un sendero decreciente, dando vueltas sobre su propio eje, erosionando en cada vuelta su economía, su credibilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos. ¿Y por qué fallaron todos nuestros intentos de salir? La respuesta es simple. Porque siempre se partió desde un diagnóstico equivocado. Nadie nunca cuestionó el eje sobre el que giraba la calecita, la mano negra del Estado omnipresente. Todas las falsas dicotomías de nuestra historia, campo o industria, dólar barato o caro, peronismo o antiperonismo, escondieron atrás la misma constante. Y la política siempre defendió al Estado con uñas y dientes, viendo la administración pública como un botín a ser conquistado. Eso es el verdadero modelo de la casta. Entonces, ¿cómo íbamos a tener distintos resultados si en lugar de cambiar la receta estábamos solamente cambiando el cocinero? Nuestra receta es clara y concisa. Venimos a romper la calecita, quitarle la manija al sortijero y trazar un horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males. Para ello, tomamos el toro por las astas, proponiéndonos resolver los problemas de fondo. Por eso nos encomendamos recuperar la racionalidad económica, achicar el Estado, devolverle la libertad a la sociedad, restablecer el imperio de la ley y borrar los privilegios que la política acumuló a lo largo de los años. De esta manera, pasamos de heredar 15 puntos de déficit fiscal consolidado entre el Tesoro y el Banco Central a tener durante nuestro primer año superávit financiero libre de default, algo que no había ocurrido en los últimos 123 años.
En paralelo a la disciplina fiscal, le aplicamos un torniquete a la emisión monetaria y gracias a estas dos anclas hemos reducido la inflación de una manera sin precedentes, incluso a una velocidad más rápida que la propia convertibilidad, que hasta el día de hoy era el programa de estabilización más exitoso de nuestra historia. Hoy nosotros podemos hacer alarde, sin lugar a dudas, de que nuestro programa económico es el más exitoso hasta la fecha. Solo para ejemplificar con números, el índice de inflación mayorista cuando asumimos que anualizado daba 17.000%, mientras que el mismo índice anualizado para el último registro fue de 19% anual. Y esto lo logramos sin confiscación tipo Plan Bonex, sin controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y con recomposición tarifaria, algo que nunca se hizo en Argentina. Gracias a quitarle a la política el poder de regular los precios a su antojo, logramos solucionar problemas de desabastecimiento de sectores claves como el de los combustibles y pudimos corregir el enorme problema de precios relativos que nos dejaron. Al asumir, teníamos cerca de 20 tipos de cambio diferentes, con una brecha entre el oficial y el libre que había llegado a niveles del 200%. Hoy la brecha se encuentra en valores inferiores al 15%. Pasamos de una economía donde las cuotas habían dejado de existir a una economía donde existen créditos hipotecarios a 30 años. Es decir, pasamos de hablar de hiperinflación a hablar de estabilidad a largo plazo. En el camino eliminamos y redujimos impuestos y aranceles de distinto tipo. El señoriaje, esto es, la emisión de dinero para financiar el déficit que se traducía en inflación y que le robaba a los argentinos 15 puntos del PBI. El impuesto país, las retenciones a las exportaciones de manera definitiva para las economías regionales y de manera transitoria para los productos tradicionales que tarde o temprano las vamos a terminar de eliminar. También eliminamos el impuesto a las transferencias inmuebles, actualizamos los montos de ganancia para autónomos, actualizamos los montos del monotributo, redujimos bienes personales y realizamos el blanqueo de capitales más exitoso de la historia, pese a que los agoreros decían que iba a ser un fracaso. Además, redujimos aranceles a una gran cantidad de importaciones, eliminamos impuestos externos para la compra y venta de autos y redujimos derechos de importación para autos eléctricos e híbridos. Como consecuencia de todo esto, la economía en el año 2024, punta a punta, en términos interanuales, no solo no cayó, sino que creció entre las puntas alrededor del 5%. Esto ocurrió contra todos los augurios de los agoreros del fracaso, que pronosticaban una caída vertical de la actividad económica de la que no íbamos a recuperar. Esto es interesante porque cualquier otra experiencia con la mitad de ajuste, sí, hubiera derivado en caídas de entre el 10 y el 15% del PBI. Entonces, cuando empezamos a hacer el ajuste, dijeron que era imposible, que ni siquiera íbamos a poder lograr un punto de ajuste en el propio 2024. Y en el primer mes de gestión, gracias a ese coloso que tenemos como ministro de Economía, que es Luis Toto Caputo, alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión.
Después dijeron que era transitorio, que no lo íbamos a poder sostener. Y cuando con el correr de los meses veían que el equilibrio fiscal seguía, empezaron que igual no íbamos a poder bajar la inflación, que se iba a estacionar en el 30 y bajó, que se iba a estacionar en el 20 y bajó, que se iba a estacionar en el 8 y bajó, que se iba a estacionalizar en el 4 y bajó, y seguimos haciendo que la inflación baje. Entonces, cuando ya era evidente que la inflación había entrado en un sendero decreciente, empezaron con las acusaciones del keynesianismo berreta, diciendo que nos íbamos a hundir y que la actividad económica se iba a desmoronar y que iba a explotar la pobreza. Qué malas noticias para ustedes keynesianos de acá y de todo el mundo, porque no solo eso, digamos, la actividad en medidas desestacionalizado, diciembre contra diciembre, terminó subiendo 4,8%, sin estacionalidad 5,5%. Desde abril que la economía no para de crecer y que ustedes keynesianos no pueden parar de llorar. Cuando hablaban de caídas sin final, de la L y de la pipita de Nike suave, fue en B corta, aunque les duela a los del Frente para la Victoria, no sé cómo se llamen ahora, la Unión por la Plata, no sé. En definitiva, nuestro programa de ajuste fue expansivo. Fue expansivo porque, tal como dijimos durante la campaña, la gran mayoría del ajuste recayó sobre el sector público y no sobre el sector privado, al que le devolvimos cerca de 15 puntos del PBI al eliminar el déficit fiscal. Y además le devolvimos 5 puntos adicionales, dado el crecimiento económico entre diciembre 23 y diciembre 24. Fruto de ello es que observamos cómo la pobreza en la frecuencia mensual medida por la Universidad Torcuato Di Tella, que metodológicamente es similar a la de CEDLAS, de la UCA y el propio Ministerio de Capital Humano o el INDEC en una frecuencia semestral, bajó del 56% al 33%, que en cantidad de habitantes se traduce en 10 millones de personas que salieron de la línea de la pobreza. En definitiva, ajustar a la política no solo no es recesivo, es expansivo y elimina la pobreza. ¿Quieren terminar con la pobreza? ¡Terminen con el curro de la política! Esta caída de la pobreza se vio impulsada por la baja de la inflación, el aumento sostenido de los salarios reales y las jubilaciones, y el aumento de la AUH en términos reales y del plan alimentar, dado que para nosotros la reconstrucción argentina debe hacerse con todos adentro, en serio, no en discursos. Porque aunque necesitar de la asistencia social sea una tragedia, es necesario señalar que los que fueron relegados durante décadas son las víctimas del sistema y no los victimarios. Por eso el ajuste cayó y seguirá cayendo sobre la casta y nunca sobre los sectores más vulnerables. Pero ninguno de estos éxitos en materia económica fueron casualidad, sino consecuencia de que Argentina pasó de ser el peor alumno de la clase a ser el abanderado. De hecho, Argentina es hoy uno de los 5 países del mundo que actualmente goza de superávit financiero.
Eso explica también que los vaivenes históricos del prime time televisivo no redunden en cimbronazos económicos para la excepción de políticos mezquinos y mandriles. Cuando los fundamentos del programa se mantienen, el ruido de la coyuntura no es otra cosa que eso, solo ruido. Al mismo tiempo, nos propusimos achicar el Estado de manera absoluta. Así fue como cerramos más de 200 áreas del Poder Ejecutivo con funciones duplicadas u obsoletas y echamos a más de 40.000 empleados públicos cuyos sueldos cargaban sobre las ya castigadas espaldas del sector privado. Para ver la ridiculez del Estado presente y las aberraciones que hicieron para estafar a los argentinos con el Estado, tomé uno de los tantos ejemplos que tenemos para contar, que es, por ejemplo, el de la agencia de viajes. Entonces, teníamos dirección de agencia de viajes. Además, teníamos dirección de control de agencia de viajes. Y además teníamos dirección de registro de agencia de viajes. Un escándalo, todo armado para estafar a los argentinos de bien en favor de la casta política. También eliminamos decenas de fondos fiduciarios que la política usaba discrecionalmente a su antojo. Eliminamos cajas de militancia como el INCA, el INADI, el Ministerio de la Mujer y TELAM. Y volvimos superprioritarias empresas emblemáticas de la militancia deficitaria, como Aerolíneas Argentinas, AISA, Intercambio y Enarsa, entre otras, mientras empezamos a dar los primeros pasos para la privatización de todas las empresas públicas, porque entendemos que el Estado no está para reemplazar al empresario. Además, eliminamos la obra pública, que era uno de los curros más grandes de la política. Y aquí también quiero dejar en claro una de las grandes falacias y mentiras de la política para con la gente, cuando dicen esa mentira de que la obra pública genera trabajo. Le digo a los argentinos de bien que eso es falso. Es falso. Porque las obras públicas hay que financiarlas y se financian con impuestos, ya sea impuestos explícitos o con emisión monetaria que deriva después en el impuesto inflacionario o con deuda, esa inmoralidad que castiga a las generaciones futuras. Por lo tanto, cuando se financia la obra pública, se quita capacidad de demanda en otros sectores y el empleo que se crea con la obra pública es empleo que se destruyó en otras áreas de la economía, áreas donde sí la gente quería gastar y no estas cosas de prepo hechas por el Estado que solo benefician a aquellos que la ejecutan y a nada a los argentinos de bien. Por lo tanto, espero que por lo menos del debate público, después de quedar claro esto, erradiquemos esa mentira de que la obra pública no genera puestos de trabajo. La obra pública genera impuestos. También eliminamos por completo la publicidad oficial, instrumento del que se valía la casta para opinar políticamente y difundir sus mentiras en los medios. Fuimos los únicos en eliminar la pauta oficial. Nosotros no necesitamos sobornar a los medios. Nosotros tenemos logros. No necesitamos periodistas mentirosos pagados por el erario público. Le quitamos potestades ridículas al Estado que nunca se le debieron haber concedido. Durante nuestro primer año de gestión, entre el DNU 7023, la ley base y el proceso de regulación más grande de la historia, hemos concentrado alrededor y concretado 1.700 reformas estructurales, eliminando regulaciones que cercenaban libertades comerciales y económicas y le ponían palos en la rueda al gran motor productivo de nuestro país, que es el sector privado. Acá también quiero hacer un ejemplo que ese maravilloso y superlativo ministro que tengo, que es el ministro de Regulación, el doctor Federico Sturzenegger.
Es más, dada las costumbres de una parte de la clase política, hemos decidido hacer el ejemplo en términos cuánto pesaba el papel. Entonces, por ejemplo, en el caso de las regulaciones para las frutas, las regulaciones que teníamos pesaban 1.600 gramos. Hoy, con el accionar de Federico Sturzenegger, esas regulaciones han caído a 80 gramos, es decir, cayeron en un 95%. Creo que casi no hace falta que lo diga, pero ese correlato entre lo que pesaban las regulaciones tenía otro correlato en otro tipo de papeles, digamos, a veces verdes y a veces europeos, porque entran más en el mismo peso. Gracias a ello logramos desregular 30 mercados que hoy son más libres, como por ejemplo el transporte aerocomercial, que el mes pasado tuvo un récord histórico, con más de 4,5 millones de pasajeros transportados, superando en demasía el anterior registro que fue en el año 2019, la revolución de los aviones, pero recargada. Quizás el ejemplo más emblemático de nuestro modelo sea el mercado inmobiliario. Gracias a que eliminamos la ley infame y difunta ley de alquileres, se multiplicaron exponencialmente los alquileres publicados y el costo del alquiler bajó hasta un 30% en términos reales. En materia de capital humano, eliminamos el curro de los gerentes de la pobreza, quitándole el poder de extorsión a un grupo de piqueteros sinvergüenzas que obligaban a los más necesitados a marchar por sus propias causas bajo amenaza de robarles la asistencia social. Gracias a esto logramos bajar la cantidad de piquetes en la calle y rutas de más de 8.200 a 0. Sí, escucharon bien, en 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil y ahora hace más de 10 meses que no hay un solo piquete en la calle de todo el país. En materia de seguridad nacional, bajo el liderazgo de la doctora Bullrich, durante el 2024 vimos el índice de homicidio más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado 11 puntos en comparación a 2023, es decir, que tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica. En Rosario, una ciudad que estaba completamente atormentada por el narcotráfico, gracias al Plan Bandera encabezado por la ministra, vimos el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados. En definitiva, gracias, ministra Bullrich, por devolvernos el orden y la paz y la seguridad a los argentinos de bien, para que sea un infierno para los delincuentes. También aprobamos los proyectos de reiterancia y reincidencia, junto a la ley de antimafias, para fortalecer un principio universal que durante tanto tiempo estuvo olvidado en estas tierras. El que las hace, las paga. En materia judicial implementamos el sistema acusatorio en 12 provincias, la mitad del país, que permitió lograr condenar por narcotráfico en tan solo un mes cuando antes tardaban más de 3 años. A su vez, estamos impulsando el juicio por jurados, una de las reformas que nos debíamos desde la fundación del país para que la vida, la libertad y la propiedad
de los argentinos dependan en última instancia de la decisión de sus conciudadanos y no de un juez, eliminando así el último vestigio de poder monárquico, la justicia. En lo que requiere defensa, estamos reequipando y jerarquizando nuestras Fuerzas Armadas nuevamente después de décadas de olvido y de desprecio hacia ellos. Tan solo esta semana llegó el primero de los 24 F-16 que compró nuestra administración, la adquisición de armamentos más importante de los últimos 40 años. En política exterior, pasamos de ser un hazmerreír a nivel global, aliado de los países con peor performance del concierto de las naciones, como Cuba y Venezuela, a ser un protagonista inesperado. Hoy, producto de nuestra ambiciosa política económica y de nuestras posiciones férreas en política exterior, los ojos del mundo se posan sobre la Argentina después de mucho tiempo y en algunos casos incluso toman nota del trabajo que hemos hecho para aplicarlo en sus propios países, como está haciendo Elon Musk al frente de la cartera de regulación de los Estados Unidos. No es menor lo de Elon con la motosierra. La motosierra hoy es un símbolo de cambio de época y el inicio de una nueva era dorada para la humanidad, pero esta vez, en vez de ir a contramano del mundo, Argentina está a la vanguardia del mundo. Creo que, haciendo este breve repaso de los miles de cosas que han cambiado en el último año, podemos afirmar de manera inapelable que el Estado de la Nación es hoy mucho más prometedor que el que teníamos hace un año. Durante la campaña presidencial, invitamos a todos los argentinos a juzgarnos por nuestras ideas. Hoy, habiendo transitado poco más de nuestro primer año, lo invitamos a juzgarnos nuevamente, pero esta vez por nuestros resultados. Esto es sumamente importante, porque si la resignación argentina es producto de las promesas incumplidas, su redención dependerá de que cumplamos nuestra palabra, y lo vamos a hacer a rajatabla. En un relevamiento realizado por el secretario de Comunicación, nuestro vocero, el gran Manuel Adorni, hemos concluido que en nuestro primer año de gestión, es decir, 25% del tiempo de nuestro mandato, ya hemos cumplido o estamos cumpliendo más del 75% de nuestras promesas, algo inédito en la historia argentina. Es más, quiero hacer una nota al pie de página sobre esta afirmación, porque no es que estamos cumpliendo porque nuestro programa fuera un programa poco ambicioso. Durante toda la campaña tuvimos el acoso y el hostigamiento que decían que todo lo que proponíamos era imposible. Era súper ambicioso. Nadie creía que podíamos lograr lo que estamos logrando. Y en ese sentido, no solo estamos haciendo cosas que prometimos en campaña, sino que además estamos haciendo muchísimas más cosas que las que prometimos en campaña. Y cuando uno hace esta corrección, llevamos cumplido el 97% de las promesas de campaña en solo un año.
Y es por ello que quiero hacer un alto en el discurso, porque en la vida hay que ser agradecido y no hay que ser mezquino, y quiero agradecer a cada uno de mis ministros por la enorme labor que han hecho cada uno de ellos durante este año. Quiero dar las gracias al doctor Guillermo Francos, a Toto Caputo, a Santiago Bausili, a Patricia Bullrich, a Sandra Petovelo, a Federico Sturzenegger, a Luis Petri, a Mariano Cuneo Libarona, a Mario Lugones, a Gerardo Huerten, a Manuel Adorni y Karina Milei por permitirme liderar el mejor gobierno de la historia argentina. Así, antes de nosotros, gracias al modelo empobrecedor de la casta, la Argentina estaba rendida. Era un pordiosero pidiendo limosna al que nadie quería darle ni 3 centavos. Y cada argentino vivía en la angustia permanente de que el valor de su dinero se le fumara de la mano. Hoy, a todas luces, estamos viviendo una nueva realidad, bien distinta a la que veníamos hace un año. La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto, pero sí que estamos cada día un poco mejor, como ya se viene comprobando con la sostenida recuperación salarial de los últimos 9 meses. Tampoco significa que no vaya a haber volatilidad. La vida no funciona de esa manera, no es un movimiento rectilíneo y uniforme. Siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y momentos de tranquilidad. Así ha ocurrido con el proceso de desinflación. Y así ocurrirá con el proceso de crecimiento. Pero lo que importa no es una foto, sino la tendencia. Y de la misma forma que la inflación tenderá a cero, el PBI per cápita tenderá a crecer de modo sostenido en el tiempo. Aquí quiero mencionar un trabajo de un colega economista, que se llama Juan Pablo Nicolini, que es de la Universidad de Itela y que además trabaja en la Reserva Federal. Y en un trabajo que hizo sobre política fiscal y crecimiento económico, demuestra que alcanzar el equilibrio en la línea financiera, como lo hace Argentina, implica que Argentina tiene por delante una tasa de crecimiento sostenido del PBI per cápita del 4,5%. Y a eso hay que agregarle algunas cuestiones adicionales, porque el trabajo no hace diferenciación entre lo que es la caída del riesgo país, que lo recibimos cerca de 3.000 puntos básicos y hoy está rondando en los 750. Tampoco habla que el equilibrio alcanzado fue hecho en base a reducir impuestos, bajar el gasto público y no como se hacía antes los ajustes aumentando la presión impositiva. Tampoco contempla la enorme cantidad de reformas estructurales que hemos hecho. Solo el DNU 7023 y la Ley Bases representan una reforma estructural 8 veces más grande que la reforma que hizo Carlos Menem cuando fue el mejor gobierno de la historia hasta ahora. Imagínense si además sumamos las 900 regulaciones que Federico Sturzenegger eliminó en el camino, si sumamos el RIGI y si asumimos también, que estamos terminando con la distorsión que genera la inflación. Pero Roma no se construyó en un día y la realidad es que lo que he hecho hasta ahora es apenas una pequeña muestra de lo que el país necesita para curarse de forma definitiva. Para lograr ese objetivo necesitamos tener un modelo sustentable en el tiempo, un ordenamiento jurídico que proteja el fruto del esfuerzo de cada argentino,
y un modelo institucional acorde al país con ambición de grandeza. Por eso necesitamos seguir llevando a cabo innumerable cantidad de reformas de fondo. El único camino para reconstruir la Argentina es el del reformismo permanente. Al año pasado lo bautizamos el año de la defensa de la vida, la propiedad y la libertad, porque fue el año en el cual le dijimos basta al modelo de la casta política y dimos los primeros pasos en la dirección del modelo de la libertad. Este año será el año de la reconstrucción de la Argentina. Ya sentadas las bases, debemos empezar a reconstruir los cimientos de nuestra gran nación, pero nada de todo eso será posible si no avanzamos en atacar los problemas estructurales del país. Nuestros equipos están trabajando en más de una docena de leyes de fondo, es decir, que ponen los cimientos sobre los que debe construirse este nuevo edificio. Estos proyectos atacan desde cuestiones económicas hasta cuestiones administrativas del Estado, financieras, penales, civiles, cuestiones vinculadas a la seguridad nacional, nuestro sistema de inteligencia, cuestiones vinculadas al comercio, a la propiedad privada y una serie de temas estructurales que hacen del diseño institucional de un país que debe pensar en grande. Hoy quiero aprovechar para mencionar algunas sobre las que estamos trabajando. En función de la predisposición de este Congreso, de la dinámica de la campaña electoral que comienza en breve y de la secuencialidad económica necesaria, estas reformas podrán ser abordadas o bien durante este periodo legislativo o las abordaremos a partir del 11 de diciembre de este mismo año. Imagino que esta zona se va a poner un poquito más violeta. Sí. Y decanta. Si queremos verdaderamente ser una potencia, la primera asignatura sobre la que debemos avanzar es en desterrar la inflación para siempre, que ya no dependa de que venga una persona con la convicción de hacer lo correcto,